Buenos días, but don't get too excited because that's the only Spanish I know, unfortunately. So you have yet another Desafortunadamente, así English que van a tener presentation. otra presentación en inglés. Voy a hablarles el día de hoy de lo que yo considero que es realmente la peor polución, la peor contaminación que sufren las personas que viven con VIH. Pero antes de empezar, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes alguna vez le han preguntado a un paciente sobre la carga del estigma y el impacto que esto tiene en sus vidas? Simplemente levanten la mano si alguna vez le preguntaron a los pacientes si sentían estigma. Solo unos pocos. Bueno, esperemos que para el final de la charla haya yo cambiado su perspectiva al respecto. Nosotros hablamos de la adversidad y la sentimos, la percibimos de diferentes formas. La olemos, tenemos gusto, todos estos sentidos nos dan la idea de que hay una situación de peligro, pero también podemos percibir la adversidad en los patógenos, el estrés, cómo nuestro cuerpo reacciona, y todo esto está mediando una respuesta a través del mismo mecanismo del sistema autónomo y del acceso hipotalámico pituitario, que son las glándulas suprarrenales, y la liberación de citoquinas o citocinas. Y este sistema está tratando de protegernos. Esto quiere decir que nos va a decir si necesitamos de alejarnos del peligro o quedarnos y pelear, en el sentido de un estresor del cual no podemos escapar, como por ejemplo del estigma. Very, very important. Este es un motor muy importante, el estigma, de la respuesta de estrés, pero también cumple con los mismos mecanismos fisiológicos, y muchas veces tenemos el estigma, como lo mencionó David anteriormente, y primero estamos anticipando el estigma. Desafortunadamente, VIH es como el niño del póster del estigma. Sabemos que hay una identidad que ya cambia directamente cómo vamos a ser percibidos por tener VIH. Sabemos que hay estigma que ha sido experimentado en eventos de discriminación o por la cultura que conocemos, nos ve dentro de nuestra entidad como algo a discriminar. También hay un estigma autopercibido donde uno mismo piensa que tiene esa pérdida de identidad y se siente discriminado por eso mismo y tiene una percepción negativa de sí mismo. Y también los estigmas asociados con otras categorías sociales que se asocian a su vez a el VIH. Así que es una intercorrelación de estigmas. Y tenemos los mismos mecanismos fisiológicos de disparo del estrés como respuesta al estigma. Hablamos de una activación del sistema nervioso autónomo y las catecolaminas, y esto tiene un efecto permisivo. Aquí vemos que hay diferentes tipos de estigma que son medibles y diferentes consecuencias de los mismos. Primero tenemos un estigma que se experimenta, y esto es un estresor directo y tiene un impacto directo sobre la salud. También el estigma percibido está muy fuertemente vinculado con el estigma personalizado o interno, que cambia cómo las personas se comportan, cómo se sienten y cómo afecta su comportamiento. Y tal vez por ahí no quieren ir a la atención de la salud porque perciben que van a ser maltratados, y esto cambia su comportamiento. Muchas personas tratan de evitar la experiencia del estigma a toda costa, y esto también los puede llegar a aislar. Pero hay estigma que llega de diferentes fuentes, y nosotros hablamos de VIH como el precursor o el más reconocido dentro de los grupos estigmatizados, y tenemos un mosaico gigantesco de estigmas que se intersectan de diferentes orígenes y que por ahí no son percibidos en su totalidad por aquellas personas que no sufren de VIH. Entonces, para mí, si una persona tiene VIH y sabemos que va a experimentar estigma, no hay ninguna duda al respecto. Y todo esto, por supuesto, tomando en consideración la resiliencia individual al estigma, pero es una situación inevitable. Primero, empezando con la población más vulnerable, dependiendo del área, tal vez las más vulnerables sean las mujeres, los hombres homosexuales o las poblaciones transgénero, los adolescentes, las personas más añosas, y también, por supuesto, los trabajadores sexuales, y también aquellas personas que están con algún tipo de deprivación social, son inmigrantes, son pobres, no tienen una casa, están en la cárcel. Y también el VIH con todos los tipos de estigma asociados simplemente por tener la enfermedad, la orientación sexual, si uno ha utilizado drogas endovenosas o si es un trabajador sexual, y por supuesto llega de todas las direcciones.
aparece desde el punto de vista de la religión, incluso religiones a las que uno no pertenece, la cultura a la que de la que uno es parte, y también los grupos étnicos están incorporados allí. Las comorbilidades neuropsiquiátricas también son peligrosas en sí mismas, pero pueden incorporarse aún más fuertemente con el estigma y hacerlo peor. Hablamos de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, que son un poquito diferentes en el sentido del impacto del estigma y cómo la persona estigmatizada se siente. Y también, por supuesto, el entorno. Aquí es donde uno vive en un estado que permite el estigma, o si hay otro tipo de estigma institucionalizado, ya sea por diferencias étnicas o religiosas, si hay violencia con la pareja íntima, acceso a la salud inadecuado o con inequidad, y también, por supuesto, ataques directos desde la comunidad. Hay un efecto desproporcionado en la comunidad transgénero también con respecto a cómo son afectados por el estigma, y especialmente esta comunidad transgénero. Bueno, están estigmatizados desde todas las direcciones posibles. Simplemente vean estas estadísticas tan desafortunadas. Un 65% ha informado de discriminación en algún lugar público. Un 20% ha pospuesto o no buscó atención a la salud porque esperaban ser maltratados. Un 41%, casi la mitad, han contemplado la posibilidad de suicidio. Hasta un 60% sufre de depresión. Y 14% y 15% respectivamente no tienen trabajo o viven en la pobreza. Higher than the general population. Y esto es mucho más alto que la población general. Y estos individuos que están identificados como de transgénero, 77% de ellos experimentan discriminación en la escuela. La mitad de ellos están maltratados físicamente y una tercera parte maltratados en el trabajo. Esto es lo que nosotros vemos en la comunidad transgénero, con mucha más alta prevalencia. Cuando hablamos de abuso de sustancia, toda una serie de cuestiones neuropsiquiátricas de salud mental y abuso. Las mujeres tampoco se la llevan fácil. Dependiendo de la situación cultural y regional, las mujeres pueden, cuando tienen VIH en particular, sufren muchos de los problemas que escuchamos en la comunidad transgénero, pero también cuestiones que tienen que ver con violencia doméstica o entre parejas. Las mujeres tienen la carga de ser las cuidadoras, y cuando tienen VIH esto puede complicar su capacidad de cuidar. Pueden ser excluidas por tener VIH, tal vez no tener acceso a la salud y entonces ser excluidas de la sociedad en general. Hay un impacto enorme en la salud mental, pero hay áreas en donde esto no impacta a las mujeres. Hay un 50% que no tienen acceso a la atención durante el embarazo. Esto es por un entorno hostil. Muchas transmisiones de madre a hijo están relacionadas con el estigma. También en una encuesta en Asia, hasta 40% de las mujeres se vieron obligadas a esterilización por su estado de VIH y por el estigma sobre ellas. Los niños tienen un componente único al estigma. Ellos se enfrentan una vida entera de estigmas. Y esto no hay forma de evitarlo, pero la mayoría de los niños que viven con VIH viven en entornos que están rodeados de pobreza y de otros factores que son muy detrimentales a lo que es su posibilidad de sobrevida a futuro. Pero el estigma interno para niños con VIH es severo. Esta cuestión de baja estima, enojo por su estado de VIH, tal vez sean cuidados por cuidadores que no son sus padres y que no necesariamente tengan VIH. Hay una desconexión entre ellos. Ellos enfrentan problemas significativamente en la escuela. Si lo cuentan, hay dificultad para ellos tener relaciones o crecer en un entorno en donde tal vez puedan aprender a cómo interactuar socialmente. Hay suicidalidad, tasa de suicidio bastante alta en esta población. El estigma puede exacerbarse no solamente entre ellos, sino las oportunidades posteriores en la vida. Many children Muchos niños con VIH
son huérfanos y esto trae su propio problema. Pero la experiencia adversa en la niñez tiene consecuencias de por vida y quienes crecen con VIH tienen la prevalencia particular de estas experiencias, tal vez bullying, abuso, violación, impactos muy significativos en sus respuestas en neurales, en donde están más inclinados al estrés, más actividad inflamatoria. Esto altera su inmunocompetencia y esto lleva a inflamación crónica. Y desde muy pequeños ya tenemos un sistema inmune comprometido. Además de esto, echamos el VIH al mix y esto genera un impacto profundo en cuánto estos niños pueden arreglárselas en la vida. Más alta prevalencia de conducta errática, problemas de abuso de alcohol y drogas, les cuesta mucho más conseguir trabajo. La inflamación crónica tiene un impacto severo sobre su acumulación de comorbilidades. Los adolescentes tienen casi que las mismas comorbilidades que personas mayores con VIH y todo proviene del mismo mecanismo fisiológico, mayor activación del eje hipotalámico pituitario. Esto impulsa mucha respuesta al estrés, que es lamentable. Algo similar ocurre con los mayores. Los mayores que tienen VIH han tenido una vida de por vida o de adultez de estigma y discriminación. No nos olvidemos que hay una cantidad importante de personas mayores diagnosticadas con VIH y esto está impulsado por el estigma de evitar ser testeados. Entonces, las personas mayores tienen un componente único a lo que es su propio efecto estigmatizante de VIH. Sus redes sociales están a veces coartadas, tienen más probabilidades de estar solos, esto tiene más alta tasa de depresión, son solitarios. El estigma en el entorno de VIH es realmente muy grande. Hay consecuencias directas de este estigma a través de la respuesta ante el estrés, las respuestas individuales y las respuestas crónicas. Esto lleva a inflamación crónica, esto genera muchas comorbilidades, disfunción inmunitaria y los efectos que esto tiene sobre la salud mental. Gran parte de esto está abordado y fortalecido ambientalmente, incluso en el mismo entorno de cuidado de su salud. Esto tiene impactos sobre su capacidad de buscar ayuda e incluso las personas mayores no están preparadas. Hay obstáculos a las personas mayores a la hora de tener acceso a la salud. Si unimos todo esto, tenemos esta respuesta enorme al estrés, al estigma y a la discriminación. Esto lleva a esta respuesta crónica al estrés. No estamos diseñados para responder al estrés. Sí, un estrés momentáneo que podemos sobreponernos y avanzar a otra cosa. Pero cuando el estrés es crónico, sale cortisol constantemente porque hay un realce en la activación hipotalámica hipofisaria y esto lleva a inflamación crónica. Bueno, ¿cómo medimos esto? Se preguntarán. Este es un estudio reciente que ha sido publicado hace unos meses. Esto muestra la inmediatez del efecto de la discriminación. Se requieren más estudios. Estos son entre personas saludables de raza negra en los Estados Unidos, en donde se mide cortisol en saliva. Vemos que hay una variación del cortisol, pero acá vemos que un efecto inmediato al día siguiente de un aumento del cortisol que proviene de un evento discriminatorio. Más altos niveles de cortisol a la mañana y que se mantienen a lo largo del día en comparación con quienes no tienen un evento discriminatorio. Pero también quienes tienen microagresiones a lo largo del día tienen la misma curva de cortisol. Y esto realmente está asociado con inflamación y con muchas comorbilidades.
El estrés se puede manifestar en formas medibles, impactos en la cicatrización de las heridas, en las respuestas a las vacunas, como por ejemplo a la vacuna de la gripe, mayor susceptibilidad a infecciones, no solo las nuevas, sino reactivaciones de infecciones latentes como los herpes y muchísimos biomarcadores inflamatorios que podemos vincular directamente al estrés. Y esto es algo que me resultó bastante interesante, un estudio bastante grande. 6.000 individuos mayores en los Estados Unidos, viendo el fenotipo de los linfocitos en respuesta a una variedad de distintos estreses sociales. No hay tiempo de meterse en detalle, pero esencialmente tenemos los matices del tipo de estrés, pero básicamente es el mismo fenotipo de estrés que se ve en personas mucho mayores. Una reducción en linfocitos T naive, CD4 y CD8 y una acumulación de estas células terminalmente diferenciadas. O sea, un sistema inmuno agotado, gruñón todo el día. Y esto es alarmante porque no vemos un efecto del CD4 en individuos mayores saludables hasta más adelante. Y ahora vemos que el estrés induce un fenotipo de CD4 mucho más temprano. Y esto obviamente tiene sus consecuencias. Por supuesto, todo esto lleva a múltiples comorbilidades. Y todo esto está representado entre quienes viven con VIH. No vamos a ver todo esto porque lo saben perfectamente, pero hay un acervo de evidencia. Acá les muestro algunas cuestiones, como el estrés y el estigma tiene consecuencias directas. Por ejemplo, eventos adversos para hombres con cáncer de próstata, mujeres que tienen sus propias consecuencias. En la menopausia temprano precoz. Y vemos acá resultados con personas a nivel VIH en su recuento CD4. Por ejemplo, quienes no tienen seguridad alimenticia tienen un recuento diferente a nivel CD4 que quienes no. El estado social, que se mide por ingreso y por educación en un estudio chino, muestra que quienes tienen más alto nivel socioeconómico tienen un recuento diferente de linfocitos CD4, más alto que entre los otros. Acá tenemos este efecto pernicioso del sistema inmune y la salud, y el sistema nervioso central y las comorbilidades neuropsiquiátricas. En primer término, el estrés psicológico severo va a tener un efecto, un desequilibrio en el sistema inmune, entre todas las cosas que ya mencioné. Pero también las perturbaciones inmunológicas tendrán un efecto directo en el sistema nervioso central. Tenemos a través de los mismos mecanismos reducción de citocina, activación del sistema autonómico, mayores niveles de cortisol. Entonces, el estrés va a disparar cambios en los neurotransmisores, cambios en todo el sistema endocrino, y las citocinas van a afectar negativamente el sistema nervioso central en distintas maneras a través de estas dos vías, la hipotalámica hipoficiaria y el sistema nervioso autonómico. Acá vemos que este gráfico es bastante complicado. Hay tres formas principales en las que el estrés y la producción de citocinas pueden afectar el sistema nervioso central de manera negativa, y esto genera depresión. Primero, la más obvia, el cortisol elevado. Se sabe que el cortisol genera depresión. Entonces, el efecto endocrino del mayor cortisol da como resultado depresión. Las citocinas tienen un efecto directo sobre las vías de triptamina, y esto da como resultado una depresión de neurotransmisores que genera depresión, y efectos directos de las citocinas sobre la sobrevida de las neuronas, y esto va a dar como resultado muchas neuronas que tienen efectos sobre su neuroplasticidad, y mientras más depresión tengamos, más probablemente esto tenga un impacto sobre el VIH. Cada 25% de aumento de días de depresión tenemos un 19% de riesgo de mortalidad.
Entonces, en resumen, tenemos estos disparos comunes de estigma, todos que conllevan a inflamación crónica, y la inflamación crónica, como sabemos, lleva una miríada de comorbilidades, y combinamos estigma, combinamos complicaciones neuropsiquiátricas de vivir con VIH, tenemos que ver estas respuestas potentes al estrés. Podemos ver que el estigma tiene un impacto significativo sobre los resultados. Espero haber llamado su atención a el tema del estigma y que puedan entonces dar lugar a esa cuestión dentro de la consulta con sus pacientes. Gracias.